Bienvenidos al episodio número 2 de Toma Cero. Ahí estamos. Bueno, hoy vamos a arrancar en la provincia de Buenos Aires, acá, donde estamos situados hoy día. Y vamos a traer a la provincia de muchos. Sí, ¿no? De muchísimos. Eso. La corría el año 1984. La historia que vamos a contar es de ese año, pero ya hacía varias décadas. Venía de arrastre de hace... Desde los años 30, 40, con Chazarreta, todos los provincianos que trajeron el folclore a la provincia de Buenos Aires buscando... Folclore específicamente del norte, ¿no? Que en Buenos Aires no estaba. Sí, y bueno, ellos se encargaron de venir en los trenes, trayendo toda su cultura, su forma, su probando música. Suerte, como le decían. Probando suerte. Porque no venían como artistas consagrados, sino que venían a trabajar, eran jóvenes que venían también a estudiar. Bueno, con ellos, con esa movida llegó los hermanos Ábalos, los hermanos Simón, los Carabajal. Lo que pasa es que había, venían de varias... ¿cómo se dice? Extractos sociales. Los Ábalos, una familia de plata. Sí. Donde 5 hermanos. Podían bancar a los 5 hermanos en Buenos Aires que estudien. Profesionales, los 5. Obviamente. Bueno, con esta llegada de provincianos, una de las familias emblemáticas del folclore santiagueño, los Carabajal, habían llegado los Manceros también. Exacto. Onofre Paz, Fatiga Reynoso, Leocadio Torres, habían llegado con su formación en los manceros santiagueños. Era la época del desembarco total. Y el boom, del folclore fue porque también había venido Mercedes Sosa, estaba Atahualpa, habían venido Ramón Navarro de la zona de Cuyo. Los del Suquía, infinidades de músicos en esa época. Era el renacer total y el crisol de provincias que llegaba, abordaba Buenos Aires y bueno, se iba transformando en lo que fue el cancionero popular argentino, ¿no? Así es, lo que hoy son los clásicos. Exacto. Con los que guitarreamos. Con los que guitarreamos, la ronda, que eso también han instalado. Exacto, hermoso. De las guitarreadas, la ronda de guitarreadas. Nos situamos en el año puntualmente 1984, donde Cuti Carabajal integraba la formación Los Manceros Santiagueños. Cosa que algunos no saben, pero fue el que cambió un poquito el formato de los punteos. Siempre se punteaba a 2 voces, pero en una guitarra. Cuti tuvo la destreza de hacer punteos en 2 voces, pero con 2 guitarras. Y era totalmente distinto al toque. Algo nuevo, sí. Instaló algo muy lindo y bueno, estuvo un par de años largos y también cambió el repertorio de los manceros. Así es, siendo autor-compositor. Claro. También aportaba ahí sus obras. Entonces cuenta la historia que Cuti compone un escondido que es súper conocido. Y estaba con la formación Los Manceros, y los Manceros estaban grabando bajo el sello de Columbia Records. Exacto. Que les pidieron que, ya tenían que presentar un disco. Entonces, entre ellos, cada uno aporta 2 temas. Bueno, listo. Cuti ya tenía uno terminado, tenía escondido, la música. La música de qué escondido, que hoy se conoce como La Pucha con el Hombre. Ahí está. Entonces él le dice a Truyen que tengo esta música. Sí, Truyen que estaba en la casa y Cuti punteaba, casi inconscientemente punteaba la melodía del escondido, y Truyen que entonces le dice, che, qué linda esa música, ¿querés que le ponga letra? Entonces Cuti, sabiendo que necesitaba ponerle letra para presentarla a la compañía, bueno, cómo no, maestro, un respeto total. Pablo Raúl Truyen, que era una persona bastante especial. Totalmente. En sus composiciones y en su personalidad. Que tuvimos la suerte de verlo, era fuerte, una personalidad fuerte. Bueno, entonces, le dice, cómo no, por favor, sería un honor que le pongas letra. Listo, se la lleva a Truyen, que le copia la música, se la lleva. Pero para esto, Cuti lo contaba para el disco. Claro. Decía, bueno, yo voy a presentar un tema con Truyen. Sí. De los 2 que tengo, uno es con Truyen. ¿Qué pasaba? Que pasaba el tiempo
pasaba el tiempo, se grababa y Truyenque no daba, pero ni no vista. daba señales de vida, no lo podía encontrar por ningún lado. No es como ahora que un WhatsApp ahora soluciona todo, y en esa época sí, bueno. Sí, y ¿no? Onofre, todos preguntando, che, ¿y el tema que falta? ¿Qué pasó con la Y canción? no, Truyenque no me contesta. Entonces Onofre le dice, bueno, ya está, ponele letra vos. Cuti, que es poco letrero, pero las que ha hecho son muy bonitas y muy lindas, le pone letra a su música. Le pone el letra. tema termina siendo de él. Y entonces lo graban Listo. con el nombre Había de que presentarlo. Monedas en el alma. Monedas en el alma. Entonces dice la historia que se graba la canción Ujú. y aparece Truyenque. A la semana. Dice, tengo la letra. Tengo la letra de la Para escondida. claro. Y Y Cuti no sabía cómo decirle que él le había puesto una letra ya. Y que ya la había grabado, que era lo peor. cuenta Cuti en un video Sí. que anda dando vuelta por ahí y le dice, le puse letra yo. Y Truyenque le dice, pero ¿qué te haces el Neruda, boludo? Le dice. Esto contado por Cuti, lo pueden chequear en un video, es una genialidad. No, ¿Qué te haces el Pablo Neruda, Neruda, boludo? Le dice. Y ahí traía al mano el famoso escondido, la pucha con el hombre. Claro, Cuti ve, empieza a leer la letra. El hombre nace y muere a veces sin vivir. Oh, tremendo. Camina desde niño al viejo sin gozar. Eso que él mismo le llama felicidad. felicidad. Si la tiene aquí, la va a buscar allá. Tremendo, tremendo, tremendo. Listo, dijo Cuti. Queda esta letra. Así que bueno, en este episodio traemos esta historia hermosa, contada por Cuti en primera persona. Ujú. Y la otra versión de la letra de Pablo Raúl Truyenque. Primero vamos a escuchar Monedas en el alma por los Manceros Santiagueños, versión que está en el disco Bodas de Plata, grabada en 1984, Monedas en el alma. Cuando salí con mi guitarra a caminar, buscaba el sol para alumbrar mi oscuridad. Lleno de sueños por mi noche caminé. Yo era una sombra y en las sombras pude ver cosas que trajo el viento, dolores y lamentos, partida y larga ausencia de aquel adiós. Penitas en las huellas que fue tapando el tiempo, lágrimas en los ojos por un amor. Se acaba. Heridas y tristezas, camino con espinas, monedas en el alma solo encontré. Segunda. Adentro. Cuando salí con mi guitarra a caminar, Otro camino, otro sendero, otro vivir. aquel pasaje de ida y vuelta se quedó. Con la esperanza, con mis sueños de cantor. Y hoy soy un ave ausente que vuela por la vida, surcando la distancia, quemando el sol. Cajita de recuerdo de 6 cuerdas sonora, la que endulza las horas de mi dolor. Se acaba. Heridas y tristezas, camino con espinas,
Bueno, ahora vamos a escuchar la versión de La Pucha con el Hombre. Con la letra de Pablo Raúl Truyenque, sí. Exactamente. En este trío, que hay varias aristas ahí en este trío. Uno es el flaco Daniel, se llama Alambre González, semejante pedazo de músico de Raúl Porchetto, estuvo con Charly García, bueno. Tremendo. Tiene una trayectoria tremendísima. El otro es Arnedo Gallo. El tremendo Arnedo Gallo. Y el otro es Cirso Isea. Cirso Isea, que es donde se graba esto, es el que ha hecho muchos jingles con Porchetto. De ahí se conocen con el Flaco Alambre. De hecho, bueno, yo estando con Cuti Roberto hice unas producciones ahí donde participó de arreglos que hice yo. Tremendo, eso fue para mí una experiencia increíble. Y bueno, Arnedo, que viene de la época de Colmoyo. Diego claro, Arnedo es. Arnedo Gallo es el Mario, el padre. Claro. Bueno, cuestión que Cirso, los hermanos Cirso, Cacho, Cirso y Boli, Iseas, tenían los estudios, fue uno de los primeros grupos con estudios. Ahora es bastante común. Ellos tuvieron éxito con Los Prados. Había un tema que era ¿cómo no voy a quererte si contigo fui feliz? Bueno, toda esa época de los 70 y pico. Tenían un estudio grandísimo, Sagitarios, se le incendió todo el estudio, perdieron y volvieron a hacer Triamba, que es el estudio que sigue estando ahí atrás del Colón sobre Talcahuano, ¿no? Exacto. Donde hice mis primeras armas profesionales grabando en ese estudio. Cirso, tremendo músico, ha grabado con todos, ha hecho con todo, tocó con Sandro también. Bueno, el Flaco Alambre. Y hicieron esta versión en 2024 que hace poquito sí. Se han juntado a hacer esta locura que nos pareció. Bueno, tenemos la versión anterior que escuchamos de Los Manceros, súper folclórica, y esta que es la versión con la letra de Truyenque, pero un poco más enroscadita. Sí. Tampoco es súper escuchable. Sí, obviamente. Ahí canta el Flaco Alambre. Y Arnedo está con los bombos y bueno, se deben haber pasado al bajo porque Cirso es un bajista de la hostia. Igual que Arnedo, así que bueno, se deben haber trocado sí. En algunas estrofas, cambiado. No conocemos tanto podríamos averiguar, yo pues, tengo contacto con Cirso y lo podría preguntar, pero bueno, les trajimos esta versión hermosísima y futurista y folclórica también. Así que bueno, los dejamos con esta versión de La Pucha con el Hombre. Con esa letra que tanto tardó en llegar. Y bueno, la esperó. Nacieron dos. Quedaron dos. Las dos son muy bonitas. Sí. La Pucha con el Hombre porque es bastante trascendental la letra de Truyenque. Sabemos la capacidad como Cuando me abandone el alma. Sí, las letras de Truyenque son cambiaron la poesía de Santiago. Sí. Truyenque cambió la poesía de Santiago. La llevó a un plano bastante interesante, muy interesante. Así que bueno, lo dejamos con esta versión de este trío de locos hermosos. El hombre nace y muere a veces sin vivir, camina desde el niño al viejo sin gozar eso que él mismo le llama felicidad. Si no la tiene aquí, la va a buscar allá. Tropieza tantas veces en una misma piedra, frutos que llega, pasa sin madurar. Si tiene tira o quiere tener mucho más, es un misterio y es de la vida la sal. Tiene alma de guitarra, encordada de estrellas, y es una falta en vivo su corazón. Solo se
porque es el hombre el único capaz de odiar. Pero mientras el hombre se asombre, llore y ría, será la fantasía que Dios creó. Es una lágrima de niño y de crespín, es monte denso, copla, nido y manantial. Es muy capaz de dar la vida o de matar, es luz y sombra, tierra arada y arenal. La pucha con el hombre quiere ser tantas cosas y nunca es más que cuanto tan solo es él. Es un camino que anda solo bajo el sol, sendero trajinado por sueños de amor. Es un viejo legüero, garroteado de llanto, con son de vino triste y de carnaval. Solo se diferencia del reino animal, porque es el hombre el único capaz de odiar. Pero mientras el hombre se asombre, llore y ría, será la fantasía que Dios creó. Tremenda Ahí versión. se va la pucha con el hombre. Muy linda versión. Terrible. Mucho power. Mucho. Sí. Genial. Hermoso. Tremendo, tremendo. Bueno, en la misma ciudad de Buenos Aires, donde estaban estos músicos terribles que venían de las provincias, y en la década del 60 y el 70 estaba como, había todo un auge y una revolución de géneros en la ciudad. Había muchos músicos que iban de músicos sesionistas. Claro, el famoso músico sesionista es el que graba en los estudios sin pertenecer al proyecto o en vivo, ¿no? Ujú. Ese es el trabajo del sesionista. Así es. Bueno, había uno que se destacaba y que le hacía todo, a todos los géneros. No tenía problemas. Ujú, Era una cabeza gigantesca tenía. ujú. Era Enrique el zurdo Reusner. Tremendo. Tremendo baterista que ha hecho migas con gente como Piazzolla, No andaba con chiquitas. Frank Sinatra cuando lo trajo el gran Palito, Ah, Ramón Ortega cuando hizo esa inversión no le salía en muy bien. barro. No le salía muy bien. Que bueno, lo trajo a Frank Sinatra a Buenos Aires, el zurdo Reusner fue quien tocó La batería. O sea, ujú, había que tocar con Sinatra. con Frank Sinatra. Así que bueno, nada, Reusner, un tipo que se paseó por lo mejor. Ujú. Por lo mejor. Bueno, Porque le daba. ujú. Sí, bueno, con Mercedes Sosa, con Dino Saluzzi, con Lelutier, Bueno, con la banda elástica. claro, después de que Asher deja, Les Luthier hace la banda elástica, que era una banda elástica, justamente Ujú. porque tocaban de todo, y estaban los grandes ahí. Así Y es. entre los grandes estaba el zurdo. El zurdo Reusner. En la época de los 70, 69, 70, había un bar en Buenos Aires, en Recoleta, en la calle Sí, fue un Arroyo, furor. que fue furor, La Fusa, La fusa. que era donde se llegaban los músicos, estos grandes músicos que se mezclaban y mezclaban sus géneros, y donde venían músicos
de la talla de Vinicius de Moraes, de Toquinho, María Creusa, todos esos monstruos que venían trayendo nuevas formas de hacer música, de su música, ¿no? De su música brasilera. Tenían fueron los encargados Vinicius con João Gilberto, Jobim, Tom Jobim, son los que crearon la bossa nova justamente, que bueno, es la samba brasilera mezclada con jazz y otros aditivos. Hicieron un movimiento a nivel mundial. Sí, terrible. Esa gente venía a Buenos Aires. Fue que era una mezcla del jazz con la samba, porque también había músicos del jazz. Hay un disco que es Getz, Gilberto, que es un disco que grabaron Stan Getz y João Gilberto. Que fue donde se conoció una versión de este tema que vamos a escuchar y vamos a abordar desde el zurdo Reusner como músico sesionista. Tremendo. Que nació en esta versión nació de ese bar de la Fusa, donde se cruzaban estos músicos. Es más, hay un disco que se llama Claro, el La disco, Fusa. Sí, se llama La Fusa, donde participa también el Chango Farías Gómez. Chango Farías Gómez, sí, tremendo. También. Otro cerebro cultural gigante, se cansó de hacer cosas. El Chango tiene infinidades de creaciones, entre esos los mejores grupos vocales de Argentina, uno de los mejores, los Huancahuá, y el grupo vocal argentino. Ahí estaba. El Chango. También el Chango. Bueno, vamos a escuchar una versión de Garota de Ipanema, del disco La Fusa, que fue una forma de imitar ese vivo, esa reunión de músicos que se daba en este bar, en este café concert. Y por eso al final se escuchan unos aplausos ahí, sí, como editados, metiditos en el final, simulando esa reunión. Claro, este concierto. Que Garota de Ipanema es de Antonio Carlos Jobim. Claro. Y Vinicius de Moraes. Que bueno, acá está con Toquinho, María Creusa, el zurdo Reusner y casi nada. El Chango Farías Gómez. Ahí va. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. É ela, menina, que vem e que passa num doce balanço, caminho do mar. Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que um poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. Porque estou tão sozinha. Porque tudo é tão triste. A beleza que existe, a beleza que não é só minha, que também passa sozinha. Se ela soubesse que quando ela passa, o mundo inteirinho se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor. Sozinho, porque tudo é tão triste. A beleza que existe, a beleza que não é só minha, que também passa sozinha. Se ela soubesse que quando ela passa, o mundo inteirinho se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor. Por causa do amor, por causa do amor.
Bueno, hermosa la versión, Hermosa no versión. así los aplausos. Bueno, eran los recursos de la época. Totalmente. También para ver lo técnico que es lo que había a mano en esa época. Total. Bueno, nada. Estamos en la década de los 60, 70. Estas obras las han interpretado gente como Ella Fitzgerald y Frank Sinatra, que nos llevan al otro lado, por allá, por más arriba. Un poquito más arriba. Nos llevan a Los Ángeles en estas décadas del 60 y el 70. También había como un auge de música que salía, pero como pan caliente, Tremenda, esa época fue impresionante. tremendo. Y donde había también músicos sesionistas como el zurdo, Reusner, Claro, pero allá. pero allá, y que también le hacían a todo. Y eran músicos que lo que tenían de particular, como Reusner, que leían partituras. Claro. eran Entonces era músicos. súper fácil porque los productores le daban la partitura y los músicos, listo, chao, no había mucho para hacer. Incluso estos músicos sesionistas sugerían arreglos que no Claro. estaban dentro de la obra Eran creativos. y fueron arreglos que ahora cuando les hagamos escuchar las canciones, porque eran canciones que fueron éxitos, pero... Y siguen siendo. Ujú, Y sí, las sí. reconocemos todos. Las reconocemos. Lo que no reconocemos son los músicos que están detrás Exacto. de esto que escuchamos tanto. Que en esa época era casi los exprimían y la pasaban mal porque ganaban muy poco. Ujú. Se la pasaban trabajando todo el día. Entraban a las 8 de la mañana, iban a un estudio, salían de ahí, se iban a otro, salían de ese, se iban a otro, y eran todos géneros distintos. Claro. O tocaban rock, o tocaban jazz, o tocaban pop, o sea, y grababan un disco para Frank Sinatra, se cruzaban y grababan un disco de Beach Boys. Era súper versátil el toque. Así que bueno, vamos a abordar un poco estos músicos sesionistas que después se hicieron conocidos y después No, bueno, aclaremos que no figuraban no figuraban en los discos. en los claro. discos, no figuraban. Ese era el tema. Era el abuso total porque, bueno, cobraban, no sé, $10 Ujú. y, Por sesión, claro. por sesión y no figuraban en ningún lado y no había lo que hoy sería ADI. Claro. Se hubiesen hecho Que es millonarios. claro, el derecho de intérprete con el que tanto hinchamos en el laboratorio Claro. de Mutandia, que es declarar los discos de donde uno graba, o sea, voz o instrumento, Lo que porque sea. eso genera históricamente, o sea, por más que uno lo haya hecho una sola vez, el disco se reproduce y eso genera regalías a lo Exacto. largo de la historia de la música. Así es. Que eso fue lo que me perdían estos músicos que no estaban... No figuraban en ningún lado, en las gráficas, en que no aparecían. Ujú. Tipo Hubo estaban perdidos. una bajista que conocimos nosotros, bueno, en estas búsquedas que nos gustan tanto, que es Carol Kay. Fue un caso Ujú. así tremendo porque, bueno, estando en un estudio, ella era guitarrista y había faltado el bajista. Ujú. Y le preguntan, ¿y si te animás Sí, a tocar el señor. bajo? Claro. Y bueno, lo agarró, lo descosió y de ahí empieza un derrotero de grabar. Cientos de discos, cientos de sesiones, Impresionante. junto con estos otros músicos que más tarde se iban a conocer como The Wrecking Crew, que era la cuadrilla de demolición. De demolición. De Porque entrada, claro, los músicos hasta esa época se grababan de saco y corbata, eran muy formales, y bueno, estos venían a desestructurar un poquito y eran como los que iban a hacer pelota todo, era así como algo así, se los conoció después. llegaban y se podría todo. Ujú. Bueno, entre esos estaba Tommy Tedesco, que después vamos a abordar también unas canciones, pero es que No, es inagotable. No, son muchísimas y las bandas son muy, muy distintas. Después estaba Glenn Campbell, que era el guitarrista, Ron Randy en piano,
Tommy Tedesco tocaba la guitarra. La guitarra. Ujú. Plas Johnson, que tocaba el saxo, que también vamos a abordar después. Pero bueno, ahora vamos a escuchar a The Beach Boys con un tema que se llama Wouldn't It Be Nice, ¿no? Ujú. Sería lindo, sería la traducción, donde vamos a escuchar el bajo de Carol Kaye. Carol Kaye. Ujú. Y en Bueno, esa época no lo supo nadie. y en esa época no lo supo nadie, pero el bajo es de una mujer que se dedicaba a tocar el bajo en ese momento y grabó en cientos de canciones más que tenemos en el oído. Pero muy conocidas. Ujú. Bueno, vamos. Vamos. Wouldn't it be nice if we were older, then we wouldn't have to wait so long? And wouldn't it be nice to live together in the kind of world where we belong? No one's gonna make it that much better when we can say goodnight and stay together. Wouldn't it be nice if we could wake up in the morning when the day is new, after having spent the day together, hold each other close the whole night through? What happy times together we've been spending. I wish that every kiss was never ending. Oh, wouldn't it be nice? Maybe if we think and wish and hope and pray it might come true. Run, run, will. Maybe then there wouldn't be a single thing we couldn't do. Oh, we could be married, we could be married, and then we'd be happy, and then we'd be happy. Oh, wouldn't it be nice? You know, it seems the more we talk about it, it only makes it worse to live without it. But let's talk about it. But wouldn't it be Bueno, mucha playita estamos, Mucha ¿no? playita, Entre sí. la Garota y los Beach Boys. Acá Sí, estamos con sí. playitas de todo tipo, De todos los lares. de todos lados. Bueno, seguimos con un poco de estos músicos sesionistas ocultos. Que miren, tenemos versiones, tenemos música en la cabeza y no sabemos quién la ha tocado. ¿Quién la tocó? O sea, Claro, y esto porque después salió a la luz y se han conocido las historias, pero si no hubiese sido así, no nos hubiésemos enterado jamás, porque pasaba también en las sesiones de grabaciones, estaban estos monstruos tocando, armando los discos, o sea, armaban todo el disco y ellos mismos preguntaban, ¿quién son esos tipos que están ahí sentados? Y le decían, son los dueños del grupo, o sea, eran las caras lindas. Claro, la cara visible, De lo que sonaba. De lo que sonaba. O sea, ni ellos sabían quién eran para quién estaban grabando. Sí. O sea, era un trabajo casi inhumano. Sí. Pero bueno, nada. Gracias a Dios salió a la luz y hay Y material. han dejado cosas Sí, sí, sí. hermosas en su toque y en sus interpretaciones. Muchos se van a sorprender Sí. de qué es lo que grabaron. Tenemos, por ejemplo, en la guitarra Tommy Tedesco, como veníamos diciendo, igual que Carol Kaye en el bajo. Tommy Tedesco ha sido el guitarrista de el tema de Bonanza, por ejemplo. Ese tema emblemático que lo conoce todo el mundo. El tema de Batman.
Ahí estaba Tommy Tedesco tocando. La guitarra de Misión Imposible también estuvo a cargo de Tommy Tedesco. O sea, estamos todo peso pesado. Todo peso pesado. En la versión de Strangers in the Night de Frank Sinatra, Frank Sinatra. ahí estaba Tommy Tedesco tocando la guitarra también. Casi nada. Ujú. Y esto por nada, nombrar un par. Un par de los que podrían ser como los que conocemos todos. Sí, pero hay un montón. Ya con para mí con la de Batman me alcanza. Es un montón. Es mucho. Bueno, dentro de estos temas, que bueno, eran como 30, 40 y un poco más los músicos que estaban dando vuelta Claro. en estas grabaciones, donde nada, los Digo, estudios de estaban estudio a full. ahí cerquita también y bueno, nada, se cruzaban de estudio a estudio y eso también hacía eso de colaboración entre Claro, aparecían. bandas y músicos, sesionistas y productores, que vos préstamelo y yo te lo presto. Te mando Claro, Sí. había mucho de eso. Había una banda de Mamas and the Papas Sí. que estaba formado por 2 muchachos y 2 chicas. Ujú, que hicieron un tema que se llamaba California Dreaming. Esas ni tocaban. Esos ni tocaban tampoco. Claro, ellos entraban al estudio a hacer los arreglos de vocales, Nada más. generalmente. Después había bandas como The Monkees, el tema I'm a Believer, que se hizo muy conocida por la película Shrek. Claro. Then I saw her face, Tal cual. I'm a believer. The Monkees eran los chicos, eran muy buen mozos, pero estaban medio duraznos para Para la tocar. agilidad de la grabación. O sea, Claro. además era algo que costaba mucho, digamos, económicamente hablando. Y, Claro. y estos músicos reducían el Reducían tiempo de grabación. El gasto. Tal cual. Sí. Entonces era bastante ágil el tema y no había mucho para esperar. Y los productos se armaban así, nada. Sí, bueno, estos 4 listos y después que aprendan Claro. a tocarlo. Inclusive, bueno, los que tenían alguna banda decían que los músicos que iban a tocar en el escenario decían, bueno, podemos tocar, pero no lo que tocó en la grabación. Claro. Estos No a ese eran nivel. muy buenos Mm. y los otros no les daba el Ujú, gas. sí. Bueno, después hubo discos que sí grabaron, pero bueno, en algunos eran enteramente armados por esta cuadrilla de demolición. Bueno, ahora vamos a escuchar a escuchamos? Tommy Tedesco en California Dreaming de Mamas and the Papas. Ahí está la guitarra de Tommy Tedesco, el de Batman, el de Bonanza y el de Misión Imposible. Casi nada. Casi nada. Vamos. All the leaves are brown, and the sky is gray, I've been for a walk on a winter's day, I'd be safe and warm if I was in LA, California dreaming on such a winter's day. Stopped into a church, I passed along the way. Well, I got down on my knees and I pretend to pray. You know the preacher like the cold. He knows I'm gonna stay. California dreaming of such a winter's day.
Y ahí seguimos con el veranito. Seguimos otra vez con el Seguimos verano. con veranito, California. Los integrantes de Mamas and the Papas, John Phillips y Michelle Phillips, estaban en Nueva York. Y Michelle había soñado con California, el lugar de donde eran. Que hace calor ahí. Claro, y en Nueva York hacía frío. Entonces, dijo, hace? mira, soñé con California, estoy extrañando. Bueno, Me está dando frío. vamos a hacer un tema. Y salió. Como para ir calentándonos. Claro, y ahí salió California Dreaming. Es sueño californiano, Sí. sería. Esto sigue siendo una obra súper reconocida y Ujú. bueno. Bueno, y estaban los músicos sesionistas atrás de Wrecking Crew. Bueno, Cass Elliot también era parte de esta formación, y Denny Doherty eran los otros dos. Y el juego de voces que hacían... Sí, porque se ve en el video que cuando los muchachos no cantan, Mm. cantan las dos chicas, pero se escuchan como Un poco más de dos un poco voces. más de dos voces. Mm. Y ahí estuvo No nos engañen. ahí estuvo la mano Del productor, Del que era John productor. Phillips, que fue también el compositor, también. junto con Michelle, que bueno, tenían estas ideas, que en lo técnico siempre innovar lleva a Siempre. cosas que no se han hecho Sí. y a marcar como Uy. hitos en el arte. Tenemos ¿Mm? Si no, no hubieran, cientos de historias para los no hubieran próximos sido un montón de los cosas. próximos episodios. Ujú. Hay muchas historias de esas donde a veces por error, a veces por la misma búsqueda de decir, che, Ujú. esto es un igual a tal cosa, sí, Sí. démosle una vuelta de rosca y bueno. Y refutar un poco que lo preestablecido, lo técnico, Exacto. también un poco limita Sí. las nuevas cosas, ¿no? Y la creatividad. Exacto. Bueno, hay que soltar el cerco siempre y buscar del otro lado. Ujú. Y así se logran cosas características, aunque bueno, las voces Hay estas cientos. sí, han sido características. Bueno, de este guitarrista que ha participado en un montón de sesiones, Tommy Tedesco, también ha participado de una obra que es Bueno. archiconocidísima. Súper. Los millennials, centennials y demás. Quizás se queden... No, también les ha también, llegado, también, sí, también les porque llegó. hay versiones nuevas Sí. de la animación y qué sé yo, así que sí, también tienen noticias de esta pantera Sí. rosa. Hermoso. De esta pantera rosa que nació sin haber querido ser un dibujo Un animado. dibujo animado, claro. ¿No? En realidad era una película Ujú, que era de un diamante. ujú, un diamante, se llamaba así la pantera rosa, el Claro, diamante. exacto. Que era un diamante que dentro, si se veía como a trasluz, se veía como la figura de una pantera rosa, una pantera saltando. Entonces, Saltando. bueno, el diamante llevó el nombre de Pantera Rosa. Esta película estaba dirigida por Blake Edwards y, bueno, trataba de una mujer que muy adinerada, no sé si era algo particular, pero se iba de viaje o de vacaciones y se llevaba el diamante. Claro. Excentricidad. Sí, además en una comedia, esta película, donde el inspector Clouseau Incluso era Peter Sellers. era Peter Sellers y era un inspector muy torpe. Sí, bueno, estaba a cargo de porque se lo habían robado, Claro. el diamante, a Había- la señora. Había que buscarlo. Había que buscarlo. Bueno, estaba este inspector a cargo de esa búsqueda, que bueno, es un poco entre gracioso y bizarro. ¿Y qué pasó en los créditos iniciales? A Blake Edwards se le ocurrió Claro. Ahí viene lo de la... poner una pantera, una animación, un dibujo animado, y le pidió a los dibujantes, ¿sí? Los ilustradores, Ilustradores. que en esa época era Fritz Freleng y Holly Pratt, estaban a cargo de un de un estudio que, bueno, Fritz Freleng estaba ya trabajando con Warner Brothers, con los Looney Tunes, ya venía en el tema de animaciones. Claro, exactamente. Y bueno, a ellos recurrió este director para que le hagan
una pantera rosa, que no hablara, que sea como nada, misteriosa, Claro. esos movimientos Sí, sí, sí. misteriosos, ¿no? De eso lo va la Pantera Rosa, va de eso, Ujú. justamente. Así es. Así que bueno, de ahí nació el dibujo animado de la Pantera Rosa. Después había que ponerle música a eso. Así que lo llamaron a Henry Mancini, Henry Mancini, tremendo creador. que se encargó de la composición de la música de la Pantera Rosa, que todos tenemos en la cabeza cuando decimos la Pantera Rosa. La música suena. Escuchamos esas 4 notas primeras. Tarán, tarán. Listo, ya está, Pantera Rosa. Y primero la particularidad que tuvo esto, primero se hizo la música y después los ilustradores hicieron la animación. La animación, sí, posterior a la música. Porque primero estuvo hecha la música y el director le pidió que sea una música de eso, como de misterio, y bueno, Henry Mancini se inspiró en como los pasos sigilosos, Claro, ¿no? sí, la música está hecha con esa intención de los pasitos, Ujú. Inclusive porque, bueno, va cambiando de tonalidades, Ujú. y bueno, es una obra Una impresionante. elaboración terrible, la música de la Pantera Rosa. Y bueno, acá tocó Tommy Tedesco en la guitarra y Plas Johnson en el saxo, que era un saxofonista súper particular. Lo habían convocado justamente porque su Ujú. toque Sí, era distinto a todos. tal cual. Y dijo, otra vez volvemos a caer en la- lo distinto y Ujú. en las normas que hay que respetar para hacer ciertas cosas. Ujú. Este señor tenía un toque muy personal. Y bueno, todo lo tenemos en el oído. Sí, de hecho, claro. Así que bueno, vamos a abordar esta cancioncita de la Pantera Rosa. Lo mismo, y este corto que salió en 1965. 1964 salió el corto, en 1965 ganó el Oscar al mejor corto animado y esto disparó a los ilustradores a hacer 120 episodios más. O sea, che, acá hay algo, tenemos algo. Todo lo que vimos. Y ahí es que aparecieron todos los capítulos de la Pantera Rosa. Por accidente. Como suele pasar a veces. Vamos con la Pantera. Dale. Thank
Terrible. Ahí Terrible lo tenían. versión en vivo, ¿no? Otra versión en vivo. El gran Plas Johnson ahí en el saxo. Y al piano Henry Mancini. Dirigiendo y tocando el Una piano. Big Bang. Terrible, terrible. Hermoso sonido. Bárbaro. Muy lindo. Y además, nada, el caso como de esos amigos que acompañan a los actores al casting y quedan los amigos, ¿viste? quedan Es los así amigos. como quedó La Pantera Rosa ahí, el corto, Corte terminó siendo con 120 episodios más. es tremendo. Eso es muy, muy loco. Ujú. Bueno, el saxofonista está vivo todavía. Está vivo, tiene 94 años, Plas. Sí, Plas 94 Johnson. pirulines. Ujú, sí, es cierto, 94 años. Bueno, sí, es muy particular la forma de tocar. Sí, y es muy característico. muy Bueno, característico. y un poco haciendo alusión a todas estas cuestiones que tienen que ver con la legalidad de la música, la protección de los músicos, de los intérpretes, de los autores. Ujú. Nosotros, de hace un tiempo largo ya, que venimos hace 20 años, haciendo este trabajo de hacer arte y de cuidarnos y de protegernos, y bueno, en algún momento se nos ocurrió abrir nuestro laboratorio, Nuestro laboratorio, claro. Italia Lab, Ujú. que bueno, lo pueden buscar en Sí, en las Instagram. redes, sí. Y bueno, un poco es asesorar, porque nosotros no nacimos sabiendo, fuimos aprendiendo con el tiempo cómo era todo el manejo legal de la Ujú. música. El tedioso manejo legal, porque bueno, para el músico es algo, eso, es tedioso porque... no, Está muy despegado del arte, sí, ese es el son tema. papeles y cosas que nada, si yo escribo una letra y una música, que me hablas de registrar y que de NDA y que SADI y que después ADI y que si sos productor, que CAPIF, que tenés que presentar. Que y- la cuenta, que bueno, es como medio tedioso. Claro, claro. está- Nosotros lo hemos sobrellevado estoicamente Mm. y bueno, tal es así que aprendimos tanto que terminamos teniendo un sitio donde podemos asesorar, ayudar y bueno, orientar a los músicos, ¿no? Ujú, y es Que- la parte una de las partes de vivir de la música. Claro, si Porque, no es muy difícil. Claro, es lo que uno va dejando y lo que va generando a través de lo que va haciendo. Sobre Lo va todo en estas últimas épocas donde lo digital hizo modificar todo el formato y más se perdieron los músicos, ¿no? Porque antes, cuando ya más o menos se habían ayornado al sobre con el creando. Con el sobrelacrado, sobre claro. todo eso, se terminó cuando empezaron las plataformas digitales. Ujú. Entonces, bueno, ahí estamos hablando de otro mundo que se generó ahora. Ujú. Y bueno, había que volver a empezar otra vez a remar con el Ujú. tema de los todo lo que era la parte De registro de registro, derechos claro, y sí, demás. sí. Ni hablar de toda esta oleada de inteligencia artificial y Oh. componer con también plataformas que otorgan derechos para poder hacer regalías con eso. Y bueno, nada, imagínense de que venimos hablando de Henry Mancini, de una de Wrecking Crew, Los donde había músicos 40, que- 50 músicos sesionistas. que eran y ahora explotados. Ujú. Y ahora Literal. le pedís a una aplicación que te componga un tema La canción y te sale un chorizo y una cancioncita que podés subir a las plataformas. que no la tocó nadie. Sí, bueno. Pero bueno, iremos avanzando a medida que hagamos episodios Ujú. y que roza la parte legal siempre, ¿no? La música tiene una parte legal. Una parte legal y una parte técnica también, técnica, que también vamos a abordar, porque es muy interesante las cosas que han salido de ideas loquísimas que han tenido músicos y productores, donde a veces era casi imposible llevarlo a cabo, pero bueno, nada. Se la jugaban. Y no solo eso, sino que estos monstruos de la música que han creado sonidos donde hoy pedales o máquinas tienen el nombre Claro. de estos músicos, porque han creado un mundo que no existía, Claro. el mundo de ellos, y bueno, terminaron las marcas comprándole
ese sonido para ponerlo en Particular, pedales, ¿no? sí. Así que bueno, Tenemos mucho para hablar. bueno. Segundo episodio, vamos por partes. Despacito, hay un montón. Tenemos- Y de a poquito vamos a ir abordando todos estos Sí, temas. bueno, contentos con esta nueva etapa nuestra que no habíamos hecho nunca. Siempre generando contenido, nos gusta contar cosas y Aprender y compartir. compartir. Así. Así que bueno, los esperamos en las redes también con Tomacero. Tomasero nos estamos ahí. encuentran en YouTube, en Spotify también están subidos los capítulos, los episodios. Vamos a ir subiendo. Así que bueno, contentos y gracias a los que apoyan. Sí, muchísimas gracias. Muchísimas A los que gracias. apoyan este Tomacero, la historia detrás del primer acorde. Así que bueno, nos Nos vamos hasta el próximo. hasta el próximo. Nos vamos, Nos vemos, vamos. nos vamos y nos vemos. Chau. Adiós. Odontología Integral Escobar. Ortodoncia, higiene oral, implantes, odontología general, prótesis, niños. Ubicados en Avenida Ricardo Balbín, 2364, Bajo la Viña, provincia de Jujuy. Podés reservar tu cita al 3883-293371. 3883-293371. Encontralos en Instagram en odontoescobar78. MAP Lubricentro en Tandil. Cambios de aceite y filtro, lavadero artesanal, lavado de tapizados. Puedes hacer tu consulta al 2494-648647. 2494-648647. MAP Lubricentro. Instagram MAP Lubricentro. Masoterapia Oli. Atiende de lunes a sábados en Rauch. Masajes descontracturantes, masajes relajantes, masajes con piedras calientes, drenaje linfático manual, Reiki. Podés consultar al 2494 2781 48. 2494 2781 48. En Instagram podés encontrarlos como masoterapia_Oli. Panchi Pizzas en Barraca Club Rauch. Jueves a domingos de 20 a 23:30 horas. Puedes retirar personalmente por Barraca Club o pedir tu delivery por 1.000 pesos al 2494 007276. 2494 007276. Pizzas con 48 horas mínimo de fermentación y gasificación, lo que logra una masa noble, ligera, liviana y a su vez esponjosa y aireada, con mucho sabor. Únicas en Rauch. Panchi Pizzas. Humano Ser. Coaching, biodescodificación, genealogía. Comprende, integra y gestiona las emociones que habitan tus síntomas y conflictos. Facundo Quiroga, creador del método Humano Ser. Acompañamientos online para Latinoamérica, Estados Unidos y España. Instagram _Humano Ser. O podés encontrarlo en WhatsApp en el 3886 41 20 88. 3886 41 20 88. Humano Ser. La Milpa.
Elaboración de biofertilizantes, abonos e inoculantes para agricultura orgánica. Evaluación integral del suelo. Asesoramiento y capacitación sobre nutrición de suelos y cultivos. La Milpa. Podés encontrarlos en lamilpa.com.ar y en Instagram como lamilpa.bioinsumos. Parrilla Don Tito. Parrilla tradicional de fin de semana. Asado, chorizos y el mejor pollo a la parrilla. Parrilla Don Tito te espera viernes, sábados y domingos en San Martín y Avellaneda, Rauch. Podés comunicarte al 2494 322323. Parrilla Don Tito.